Bienvenidos a este nuevo encuentro de conversaciones que hemos organizado La Otra Mirada y La Tercera, y esta vez queremos hacer una mirada sobre nuestro continente, sobre América Latina. Enormes desafíos se nos vienen por delante una vez que termine la crisis del coronavirus. Ya sabemos, por ejemplo, que hay más gente inactiva que activa en la fuerza laboral, es decir, el tema del desempleo es algo ineludible en la agenda política de los próximos años. Sabemos que en términos de crecimiento y desarrollo hemos retrocedido cerca de 10 años, hemos vuelto atrás, con enormes repercusiones sobre la pobreza. Va a haber muchísima más pobreza que antes, y esto va a generar presión, desafíos, va a requerir grandes acuerdos y grandes medidas para poder salir adelante. Para analizar este tema tenemos un invitado de lujo, Moisés Naim, analista venezolano, gran columnista, gran escritor, sus libros, autor de libros notables. Y entonces pensamos que esta va a ser una conversación muy ilustradora, muy desafiante, y es por eso que estamos contentos que una vez más nos puedan acompañar. Muchas gracias y que lo disfruten. Su libro, El fin del poder, que parece profético en muchos momentos y esclarecedor en cada página, es un insumo de conceptos y de análisis fundamental para entender un momento en la historia en que, como dice el autor, Moisés Naim, el poder es más fácil de obtener, más difícil de manejar y más fácil de perder. Bienvenidos a esta 18ª edición de La Otra Mirada. Nos parece que Moisés Naim hace un análisis particularmente clarificador. Esto lo hizo hace varios años atrás, lo que presenta en su libro. Hace más de 7 años, para ser exacto, y él habla de los 5 riesgos que enfrentamos a raíz del fin del poder. El desorden, por cierto, la anomia, la pérdida de talento y de conocimiento, la banalización de los movimientos sociales, el estímulo a la impaciencia y a los populismos. Bien vale la pena entrevistar a don Moisés Naim en esta ocasión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de La Otra Mirada para conversar esta vez con Moisés Naim, venezolano. Estamos conversando con él en Washington, escritor, columnista, político. No sé si te cae bien también ese último apelativo, Moisés, pero fue ministro de Fomento de Carlos Andrés Pérez, columnista de múltiples medios en América Latina. Lo pueden seguir en el diario El País, y también autor de libros de ficción como Dos espías en Caracas. Moisés, a ver, partamos por América Latina para después irnos acercando a algunos lugares más puntuales, pero pareciera que en América Latina hay algunas palabras que se repiten en la discusión y en la conversación cotidiana de prácticamente todos los países. Polarización, populismo, mayor o menor imperio de la ley, crimen organizado, institucionalidades en crisis. Quizás ese podría ser algo así como el índice de los problemas de América Latina. Partamos por el primero, la polarización. ¿Cómo la explicas? Porque te hago esta pregunta porque lo que uno constata es que en nuestras realidades de cada país lo vivimos como si fuera
un fenómeno propio de cada uno y basta conversar con unos amigos de al lado para saber que ese fenómeno de cada uno parece que no es privativo de cada uno. Hola Patricio, encantado de estar con ustedes. Otra mirada, otra mirada. La polarización ha estado siempre con nosotros. La polarización de América Latina es una condición preexistente. La pandemia le llega a una sociedad latinoamericana ya muy dividida, muy polarizada, muy encrispada. Esto tiene varias razones, pero últimamente se ha amplificado. La polarización que siempre ha existido ahora pareciera más profunda, más potente, más dañina, más paralizante. Los países, los gobiernos no están encontrando muchas veces maneras de gobernar, tienen que hacer múltiples elecciones para poder llegar al poder. Lo hemos visto en España, lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en diferentes partes. La polarización ahora es digital, está digitalizada y globalizada. Y en América Latina específicamente, estas calles calientes, estas calles incendiadas, tienen mucho que ver con grandes frustraciones, grandes expectativas que se convirtieron en frustraciones y grandes sensaciones de que esto no va bien y que no hay maneras de plantear las cosas a menos que haya cambios profundos. Entonces, esa polarización viene también a veces muy acompañada por la antipolítica, la famosa frase, que se vayan todos, no importa, basta que hayan estado cerca del poder para que sean inaceptables como líderes o como gobernantes o como políticos. Entonces, el mensaje central es que la polarización siempre ha existido, que ahora se ha exacerbado, que se ha exacerbado por razones tecnológicas y que se ha exacerbado por condiciones sociales. Esta es una clase media que aumentó a comienzos de este siglo y es mucho más numerosa. O sea, la clase media, gente que tiene ahora mayores ingresos que antes, que los ponían en el área de pobreza, está luchando, haciendo lo que puede para no volver a caer bajo las condiciones de pobreza. Te preguntaba si le veías también novedades, porque uno podría decir que esta es una polarización posterior a los tiempos de las ideologías. O sea, hoy día se supone que ya no está la claridad de los bloques existentes, se supone que hay pocos proyectos por delante, o sea, uno no parece vislumbrar una gran lucha por proyectos de futuro muy nítidamente construido, sino que parece ser una polarización más dada por el volumen que por la fuerza del contenido. Yo por eso se me ocurre vincularla muchísimo con las nuevas tecnologías, porque parece ser que ha entrado, digamos, una lógica de me gusta, no me gusta, muy emotiva, muy emocional, pero que ya no parece ser una verdadera guerra de bloques. Todo eso es cierto, ese es un muy buen diagnóstico y eso es así. Lo único que puedo añadir es que todos los países están polarizados, pero cada uno está polarizado a su manera. O sea, los temas que dividen a las sociedades varían, pero las sociedades enardecidas, la gente en la calle, la gente frustrada, el desprestigio de los políticos, de los partidos, de los empresarios, del sistema judicial, en todas partes, está presente en algunas, pero de nuevo, las quejas, reclamos que llevan a la gente a la polarización y a la antipolítica, que es muy peligrosa, varían de país en país. Oye, esto ha llevado también a que intelectuales de distintas partes del mundo, los anglosajones escribieron esta carta, estos 150 que la firmaron como de un ambiente donde ya prácticamente no se puede disentir. ¿Tú cómo ves la salida de eso? Porque el diagnóstico parece ser muy cierto, muchos lo sentimos, pero cuesta decir qué se hace al respecto. Ahora, te agrego un último pelo a la sopa. Parece tener una versión, y con esto vamos a llegar a otro tema, una versión académica y parece tener una versión popular, digamos, en las redes. ¿Qué se hace?
Estamos al comienzo de una ola de esto, de la cultura de la cancelación, de que hay que cancelar a personas, ideologías, conductas que pudieron ser toleradas en el pasado, pero que antes ya no, que ahora ya no son toleradas. Esto, con todo el tema racial en Estados Unidos se está notando, ya hay una clara denuncia de las tolerancias que habían en el pasado hacia las estatuas de los héroes del sur, de los confederados, en los temas de género y de discriminación. Lo estamos viendo, y bueno, y en el mundo académico también estamos viendo que los pecados ideológicos se pagan caros, ¿no? Y hay movimientos para expulsar a académicos, profesores, etcétera, que hayan cometido crímenes de ideología o de formas de pensar. Eso de nuevo, esto se exacerba por la inmediatez, la velocidad, la globalidad, la intensidad que le da a las redes, ¿no? Pero creo que las redes no son la única explicación. Creo que hay que tener cuidado con decir que esto simplemente es un fenómeno de las redes sociales. Por supuesto que sin las redes sociales no habría tanta intensidad, pero hay otras cosas que están pasando en la sociedad que contribuyen a esto, ¿no? El grado de urbanización, la desigualdad, la pobreza, la manera como se está relacionando con el mundo, hasta el cambio climático puede estar contribuyendo a estas cosas en la medida que cambia formas de vida, cambia lugares de habitación, etcétera, ¿no? Pero ¿no piensas tú que lo que reúne de alguna manera esos argumentos, estas realidades que tú dices, es que mucha más gente está teniendo voz por sí misma, digamos, ya no necesariamente representados por otros, y esa cantidad de gente que hoy día puede manifestar su descontento lo hace también de modo más desordenado, menos coherente, han desaparecido esas instancias intermedias que nos tienen con la democracia representativa, digamos, cuestionada. Y al mismo tiempo, por eso a esa va la pregunta de más o menos cómo se arreglará este guiso, porque no se le puede prohibir a la gente que hoy día puede manifestarse. Y de alguna manera esa posibilidad de la gente de manifestarse obliga a las autoridades a hacerle caso, y estamos a punto de llegar al populismo en el tema. Entonces, es muy interesante detectar este apetito por participar, por alzar la voz, por protestar, por exigir rendición, que le rindan cuentas, por denunciar la corrupción. Es muy interesante ver cómo tiene una faceta muy avanzada y otra muy primitiva. La muy avanzada es la que hemos estado hablando, las redes y toda la capacidad ahora de la sociedad de organizarse hasta alrededor de individuos transitorios y apoyados en la red. Entonces está toda esta parte muy moderna, muy tecnológica, de darle voz a la gente, voz política a la gente y activarse a gente que está activada. Pero al lado de eso existe una manera muy primitiva de hacerlo, que es la toma de calles, que es el bloquear las calles. Alrededor del mundo se ha puesto de moda que cuando un pequeño grupo tiene una queja, un reclamo, normalmente sobre servicios públicos, pero también sobre corrupción, también sobre inseguridad, etcétera, trancan las calles, las autopistas, al lado, por supuesto, de las cacerolas, que se ha vuelto, de nuevo, es una manera primitiva y ruidosa de participar, de la manera que las redes sociales son una manera digital y avanzada de protestar, pero estamos viendo una sociedad que no encuentra en los partidos políticos el vehículo para transmitir sus quejas, para plantear sus exigencias, etcétera. Y eso, de nuevo, como me preguntas la gran pregunta, que es cómo se resuelve esto. Y esto se resuelve en cada país. Esto va a haber circunstancias que son globales y que los afectan a todos, pero en cada país va a haber diferentes circunstancias. Lo estamos viendo en América Latina, ¿no? La América Latina, donde coexiste un líder de izquierda. En México, Andrés Manuel López Obrador coexiste con un líder de extrema derecha en Brasil, Jair Bolsonaro, y a pesar de las enormes, profundísimas diferencias ideológicas, retóricas, en la práctica son muy parecidos, ¿no? ¿Es posible, crees tú, Moisés, prescindir? Voy a hacer una pregunta saltando la obvia
de qué opinas o cómo ves el populismo. ¿Es posible prescindir en esta realidad que estamos hablando de redes sociales, de presencia de la ciudadanía de maneras dispersas y al mismo tiempo con posibilidades de expresarse, manifestarse sin mayor organización de otros tipos, digamos? ¿Es posible prescindir de un cierto populismo? Porque uno también podría acá pasar a entender ese populismo como la incapacidad o la imposibilidad de llevarle la contra a una ciudadanía viva que exige, a su vez, que se le responda a sus deseos. ¿Cómo se juega aquí? Allí estamos entrando en el escabroso, difícil, espinoso terreno de la definición de populismo, ¿no? Todo el mundo sabe o cree tener su definición de populismo, pero son muy diferentes. Quizás hay que comenzar aclarando que uno de los errores más comunes cuando se habla de comunismo, del populismo, perdón, se piensa que es una ideología, que es una forma de entender el mundo, que es una forma de prescribir roles del Estado, del mercado, etcétera, ¿no? Una gran ideología, y no lo es. El populismo es simplemente una serie de tácticas, estrategias y trucos para obtener el poder y retenerlo, ¿no? Es prometer lo que se sabe que no se va a poder cumplir, es prometer lo que se sabe que va a hacer daño, en vez de, es prometer lo que se sabe que no va a ser la solución. El populismo siempre tiene mucho de nostalgia y también tiene al final una propensión autoritaria, ¿no? Entonces tendríamos que pensar que el populismo es, digámoslo así, la versión nefasta de ponerle atención a las demandas cotidianas de la ciudadanía y en cambio hacerle caso a las demandas cotidianas de la ciudadanía o reaccionar a ellas, incluso cambiando de opinión de lo que pudo haber sido tu plan inicial, sí sería atendible. Claro, el populismo, la esencia del populismo, un elemento muy común en el populismo es la división entre el pueblo noble explotado, abusado por una élite depredadora. Y entonces aparece un líder mesiánico, un caudillo que dice, ya estoy aquí representándolos a ustedes, al noble pueblo que ha sido abusado por los líderes del pasado, y estoy yo para reivindicarlos, protegerlos y ayudarlos a ustedes, el noble pueblo, ¿no? Y entonces diferentes líderes de este tipo ofrecen diferentes cosas dependiendo de los países, de las circunstancias. Pero normalmente hay muchísimo de lo que yo he llamado necrofilia política, ¿no? La necrofilia es el amor apasionado por ideas muertas, perdón, por cadáveres, gente, es una perversión que tienen ciertos seres humanos que tienen un amor apasionado por cadáveres. Bueno, hay una versión política, ideológica de esto, que es un amor apasionado por ideas muertas, ideas que han sido probadas una y otra vez y siempre terminan con más corrupción, más desigualdad, más pobreza, pero que suenan bien, son muy apetecibles, son muy atractivas. Y entonces, bueno, y el populismo se ceba muchísimo en la necrofilia política. ¿Tú notas verdaderamente, por ejemplo, en América Latina, una cierta nostalgia por ideas muertas? Te lo pregunto además como venezolano. Yo veo que en varias partes de América Latina, cada vez que hay que explicar un desorden social, algún tipo de levantamiento u oposición, se recurre muy rápido a decir que detrás de esto está el castrochavismo. ¿Tú verdaderamente crees que detrás de todos los problemas de América Latina está el castrochavismo? Porque yo después te voy a hacer mi comentario habiendo seguido esas historias de cerca en el último tiempo. A ver, primero, estoy convencido de que la necrofilia política es un fenómeno global. Yo he escrito sobre eso. La encuentras en Asia, la encuentras de manera explosiva en Estados Unidos. O sea, si tú oyes a Trump y algunas de sus prescripciones de America First, ¿no? Y de todas las políticas proteccionistas, aislacionistas, nacionalistas, tú oyes hasta en términos de raza y sociedad, Trump es un libro abierto en términos de necrofilia política, ¿no? De ideas muy antiguas, muy probadas, muy fracasadas, muy dolorosas, pero ahí están. Y eso es una cuestión mundial.
Lo segundo que tú me preguntas es todo el tema de la gran conspiración. En épocas de pandemia, en épocas de tragedias nacionales, en épocas de gran incertidumbre, de guerras, etcétera, proliferan los charlatanes. Y junto con los charlatanes viene, por supuesto, la gran conspiración como explicación del mundo. Un mundo que se vuelve muy complicado, no tolera fácilmente la coincidencia, la inaptitud, la casualidad en la explicación de las cosas. Entonces, a todo hay que darle unas explicaciones. Es muy interesante ver, por ejemplo, ahorita acaba de haber una gran explosión en Beirut, en el Líbano. Y el mundo está dividido entre quienes creen de verdad que fue un accidente y quienes inevitablemente están viendo una conspiración, que esto forma parte de una conspiración mundial. Y bueno, dependiendo de tu ideología, cada quien tiene su malo, ¿no? El malo de la partida que logró esto. Pero sí es verdad que estamos en una época en la que proliferan lo que Burkhardt llamó los terribles simplificadores, ¿no? Y hay un apetito enorme por estos terribles simplificadores charlatanes, al fin y al cabo, que ahora están digitalizados y globalizados. Pero tú notas, por ejemplo, en tu observación de los distintos fenómenos en América Latina, notas, por ejemplo, a ver, Chile tuvo un estallido social a partir de octubre del año pasado. Muy poco antes había habido un estallido social en Ecuador, también por temas de transporte. Muy poco después del chileno hubo uno en Colombia. Un tiempo más o menos justo con el chileno había uno en Bolivia en contra de Evo Morales. Todo esto con razones muy diferentes unos de los otros. Después estalló uno en Haití. ¿Tú ves todavía en estos estallidos sociales la presencia de algún motor ideológico de la izquierda que conocimos en América Latina? ¿Cómo ves la relación estallidos sociales, ideologías de izquierda? Lo primero es que hay que reconocer en todos los ejemplos que acabas de dar que son parecidos pero muy diferentes, ¿verdad? La razón por la cual la gente en Ecuador salió a la calle es muy diferente de las manifestaciones que hubo en Brasil o en el mismo Chile, ¿no? Aquí hay las 3 C, la letra C de lo que pasó. ¿Es una coincidencia, es un contagio o es una conspiración? La coincidencia es que estas cosas pasaron simplemente por coincidencia. El contagio es que la gente ve por televisión lo que pasó o lo que estaba pasando en las calles en Hong Kong y en Barcelona y en otras partes. Y entonces dice, bueno, sí, aquí también podemos hacer algo parecido. Y otro es la gran conspiración, en el cual hay elementos que quieren internacionalizar conflictos, promover el conflicto y expandirlo. En este caso, los rusos han sido en el mundo. Ya hemos visto cómo los rusos, a través de sus técnicas avanzadas de cibernéticas, de hackers y de diseminación de medias verdades, de mentiras y manipulación, logran crear confusiones en distintas sociedades y han aparecido ellos como protagonistas, que es insólito. Han aparecido no solo en las elecciones de Estados Unidos, sino han aparecido en Brexit y han aparecido en los hechos en Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, hay eso, y después está lo que ocurre en América Latina, o sea, no hay duda de Cuba. Cuba tiene como un tema central, lo ha tenido históricamente desde su origen, ha tenido el internacionalismo como parte de la doctrina del partido y del Estado cubano, que es estar presente en todas las luchas políticas que hay en América Latina y hasta en África, donde tuvo en cierto momento un rol importantísimo, una presencia importante. Entonces, yo no tengo dudas de que algunos cubanos con algunos venezolanos han intentado participar en esto. Yo dudo mucho que lo de Chile haya sido provocado deliberadamente desde La Habana o desde Caracas. Pero no tengo dudas al mismo tiempo que debe haber habido agentes provocadores de venezolanos, cubanos y patrocinados o pagados por Venezuela con la inteligencia cubana que contribuyeron y fueron allí a contribuir a los desórdenes públicos. Pero de que hay una gran conspiración mundial articulada, coordinada, gestionada centralmente por un poder central, eso yo no lo creo.
Claro, ahora, si uno piensa lo que los cubanos podrían llegar a hacer hoy día en América Latina comparado con lo que hicieron alguna vez, hoy día apenas les alcanza la fuerza para trabajarle por plata a los venezolanos, digamos, prestándoles inteligencia, pero imaginarse que hoy día eso tiene una influencia. Mira, a mí me tocó mucho recorrer las calles del estallido social en Chile y escribí un librito acerca de eso. Más influencia tenían los K-pop, estas distintas modas de tipos que se visten, eh, otro tipo de, qué sé yo, no sé, de corrientes, porque la pregunta te la hago un poco, porque tengo la impresión de que hay un mundo que quisiera seguir explicando los acontecimientos a su alrededor con los criterios de la Guerra Fría o de tiempo atrás, cuando ya parece que no alcanza. O sea, los cubanos a duras penas se soportan a sí mismos, digamos. No mucha fuerza tienen para ir a exportar revoluciones. Lo mismo que estás describiendo lo hemos visto en Estados Unidos, en Seattle. El presidente Trump ha insinuado claramente que ahí está Antifa, los antifascistas, que son los que están llevando adelante las protestas en Portland, en el estado de Oregon, etc. Los chalecos amarillos o verdes en Francia. También hubo toda la discusión de si esto no estaba coordinado por un ente que quería crear desasosiego e inestabilidad política en Francia. Y yo creo que tienes razón. Lo único que yo añado es que ahora, a diferencia que yo no creo que los cubanos hayan tenido una participación determinante en todo esto, pero sí creo que tuvieron presencia, sí creo que han exportado algunas técnicas, sí creo que han buscado a quienes piensan como ellos, han reclutado a quienes piensan como ellos. No estoy hablando de un movimiento masivo, no estoy hablando de una ola mundial, pero sí estoy hablando de cosas porque ahorita las tecnologías son diferentes. Ya los cubanos no necesitan toda el número de personas y los recursos, etcétera. Mucho se puede hacer por vía virtual, ¿verdad? Oye, pero tú mismo escribiste un libro que se titula Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo. Y te lo cito porque ¿no te parece que de pronto en estos desórdenes que estamos viendo, en estos estallidos, puede haber más presencia incluso, cosa que es más incómoda todavía para combatirla de lo que determinado mundo podría imaginarse respecto de la amenaza castrochavista, que es justamente el delito organizado? O sea, la presencia, por ejemplo, si algo se vio en países como Chile también, es ya la presencia de grupos narcos, de grupos de delincuentes organizados a un nivel que conocíamos poco en este país. Y si uno recorre el continente lo podría encontrar como un gran motor en muchas partes, ¿no? Sí, tienes razón y gracias por mencionar mi libro. El título del libro es Ilícito y es como Claro, los traficantes fueron de los primeros en entender las oportunidades que les daba la globalización y cómo los instrumentos de la globalización fueron utilizados y siguen siendo utilizados con gran provecho, gran eficacia y con enormes recursos. Están siendo utilizados por todo tipo de carteles, de redes internacionales, criminales, etc. Entonces, suponer que ellos no van a aprovechar una situación de inestabilidad como la que vimos, pues es ingenuo. Obviamente están allí, obviamente la tratan de aprovechar, pero de nuevo, de allí a saltar a decir que estos disturbios callejeros fueron productos de los narcos, no. Eso, de nuevo, yo creo que este es otro caso en el cual agentes y grupos interesados se montan una ola y hay una combustión, casi que una combustión espontánea que genera esto y que ellos lo aprovechan. Oye, ¿puede dar pie, y aquí te voy a preguntar de otro temor que podría rondar en América Latina, ¿puede dar pie o ves tú la posibilidad de que ante los efectos de la pandemia, que caigan con todo su drama social de pobreza que va a traerle al continente, podrían potenciar estos escenarios de inconformismo, de molestia ciudadana, etcétera, y generar a su vez en países que tienen institucionalidades poco sólidas,
que tienen, que están con el poder poco legitimado, ¿ves el riesgo una vez más de reacciones autoritarias? Y te voy a poner otros elementos que para complejizar esto o para ponerlo más alarmistamente. En muchas partes de América Latina los militares parecen estar ya muy cerca del poder y de muy distintos regímenes y posiciones. Estoy pensando no solo en Venezuela, que ya es casi un régimen militar, sino en Bolsonaro, que tiene prácticamente la mitad del gabinete militar, en Bolivia, donde la Yanine tiene muy cerca a los militares, en Nicaragua, donde es prácticamente un régimen militar, en Cuba, que es un régimen militar. ¿Podría haber una nueva ola de reacción aquí autoritaria militar? Absolutamente. Claro que sí, y esa es una de mis grandes preocupaciones. La historia se repite, ¿no? América Latina sufrió muchísimo cuando hubo la gran crisis económica de los años 30. Y América Latina le pegó durísimo, y de hecho de los países que más duro le pegó la crisis externa, que el shock externo, fue Chile. Y bueno, y en ese momento hubo en América Latina un ascenso, un auge de los regímenes autoritarios, dictatoriales, etcétera, ¿no? En Chile no, en Chile derrocaron al presidente militar y hubo un periodo de casi 18 meses, donde creo que en 18 meses hubo 5 gobiernos, un periodo de gran inestabilidad política. Yo estoy viendo esto en América Latina y yo creo que el recuento que tú has hecho de los países en los que estamos viendo una gran presencia, influencia y rol de los militares, te equivocaste cuando dices que en Venezuela casi parece una dictadura militar. No, el casi sobra. Venezuela es una dictadura militar. Ya se está poniendo cosas en la tenida. No sé si te has fijado que Maduro ya se está poniendo charreteras, digamos. Bueno, y pronto lo veremos con todas las medallas heroicamente obtenidas en los campos de batalla, en las calles de Venezuela contra los Marines, ¿no? Pero en todo caso, fuera de la parte frívola y que uno se puede burlar, el hecho concreto es que sí, la democracia en América Latina va a entrar en una época de gran amenaza, quizás hasta superior de la que habíamos visto en el pasado. Y estamos maltratándola mucho. Lo que está sucediendo con la democracia es que está siendo muy maltratada. Está siendo maltratada por los líderes políticos, por los partidos políticos, por los medios de comunicación social, los intelectuales y la gente. Entonces, no hay quien resista una andanada de críticas, de desprecios, de denuncias como esto. Entonces, sí, hay que cuidar la democracia sin que eso signifique aceptar sus disfuncionalidades y errores, ¿no? ¿Cómo resumirías tú esa ondanada de ataques contra la democracia? ¿Qué formas toma? Es la antipolítica, es el que se vayan todos, el no creer en nadie, el pensar que nada sirve, el buscar un líder mesiánico que me va a proteger y que sí tiene la solución. Es eso, es la antipolítica, y la hemos visto muy presente en muchas partes. En muchos sentidos, la llegada de Trump al poder en Estados Unidos tiene mucho que ver con la llegada de la antipolítica a Estados Unidos. Oye, en esta situación de alarma o de preocupación por el posible surgimiento de regímenes militares, ¿tú ves que podría jugar un papel un Donald Trump reelegido? Porque si algo uno vio, y esto en un tono muy diferente al que conocimos, digamos, en la Guerra Fría, pero por razones que tú quizás podrías encontrar, Donald Trump también parece tener simpatía o mano fácil, digamos, para llamar a los militares. Estuvo próximo a hacerlo después del crimen de Floyd. Donald Trump tiene una propensión militarista, él está muy cómodo rodeado de los generales, él le gusta mucho que los generales se le presenten, ha tenido a generales muy cerca, a su jefe de gabinete durante un tiempo fue el general Kelly. Sí, él tiene propensiones militaristas, claramente, ¿no? Pero en Estados Unidos hay límites fuertes a eso, ¿no? Vamos a ver si puede. Primero, vamos a ver si es reelegido y cómo es reelegido o no.
y vamos a ver qué tan fuertes son las barreras y las protecciones institucionales que hay en Estados Unidos. Oye, ¿qué ha significado Donald Trump para América Latina, su gobierno, y qué podría significar su reelección? Él ha tenido para América Latina esencialmente dos grandes temas, ¿no? Uno es México y el construir el muro con México que iba a pagar México, y todo el tema de inmigración, y los hemos visto, toda la expulsión de familias, la expulsión de el poner a niños en celdas que son esencialmente condiciones realmente crueles, inaceptables, lo hemos visto. Lo que no quiere decir que Estados Unidos no tiene una política de inmigración absolutamente quebrada, fracturada, inútil, cruel, y que no sirve el propósito para el cual dice ser diseñada, que es limitar la entrada masiva ilegal de inmigrantes. Entonces, ese ha sido un tema recurrente de él. No hay que olvidar que cuando él se postuló bajando de la escalera mecánica en su edificio en la Quinta Avenida y dio el famoso discurso, un tema central del discurso era México y cómo México mandaba violadores, ladrones, asesinos y malos hombres, ¿no? Entonces, ese es uno. El otro tema ha sido claramente Venezuela, ¿no? Donde en Venezuela él comenzó diciendo todas las opciones están sobre la mesa, dando a entender claramente que la opción militar ha estado sobre la mesa. Y hoy en día sabemos, a través del libro de Bolton, su asesor nacional de seguridad, a través de todos los libros, a través de lo que se habla en Washington, es que Venezuela, o sea, la intervención militar en Venezuela nunca fue considerada seriamente por Trump y nunca y claramente en el Pentágono hay un repudio a esa idea. O sea, cuando esos generales y todos en el Departamento de Estado, los que planean y los que analizan cuáles son las amenazas de Estados Unidos a las cuales ellos deben prepararse, en esa lista no aparece Venezuela. Ellos tienen prioridades, está Corea del Norte, China, Irán, etcétera, ¿no? Venezuela no califica como una amenaza vital a los intereses de Estados Unidos, pero sí le sirve y le da a Trump pues toda el oxígeno, ¿no? Para Trump el estado de Florida es muy importante y en ese estado hay muchos, no solo exiliados venezolanos, que no pueden votar porque acaban de llegar, pero sí forman parte del exilio cubano, sí forman parte de una visión que está muy entusiasmada con Trump, pero también las encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy, Trump perdería en Florida. Entonces, lo veremos. Pero eso es. Trump ha sido mucha declaración y poca cosa concreta. No existe una política hacia América Latina. Mucha de la política ha sido tercerizada a Marco Rubio, el senador de Florida. Muchos de los nombramientos pasan por él, muchas de las ideas pasan por él, pero no hay una política del gobierno de Estados Unidos hacia América Latina. Eso no existe. Ahora, a mí se me ocurre agregarte un par de cosas. Una es quizás la influencia, que no sé cómo habría que retratarla, que tiene también en alguien como Bolsonaro en Brasil, porque parecen tener un diálogo o una cercanía particular. Y quizás también un efecto nefasto que ha tenido Trump es de alguna manera el ejemplo modélico, ¿no? O sea, lo que él expone como posible y triunfante parece expandirse un poco culturalmente hacia abajo, ¿o no? ¿O tú crees que estaré viendo demasiado debajo del agua? Bueno, primero, lo de Bolsonaro sí es cierto en el sentido de que ellos son afines. Bolsonaro se ufana de que a él lo llaman el Trump tropical. Bolsonaro y sus hijos, sus dos hijos que están activos en la política, vienen y visitan la Casa Blanca, son amigos. Uno de ellos es muy cercano a Steve Bannon, que fue uno de los asesores ideológicos más importantes de Trump. Entonces hay esa cercanía. De allí a que Trump vea en Bolsonaro un modelo a seguir, eso es pedirle demasiado a Trump. Trump no ve a nadie como... Al revés. Quizás al revés, y ¿no? al revés, es perfectamente posible que Bolsonaro imite, sea una trágica, mala imitación de Trump en Brasil, ¿no? Oye, lo otro que parece también estar como en la cabeza de Trump es, junto con esto de Venezuela,
es ponerle, es como si detrás de su gran desprecio a Venezuela también estuviera las ganas de votar finalmente la Revolución Cubana, ¿no? De llevarse como trofeo, no solo por lo que le renta electoralmente en Florida con Marcos Rubio, como tú decías, sino también simbólicamente ser el enterrador del socialismo en América Latina. ¿Habrá algo de eso también? Porque parece que para él América Latina llegar hasta por ahí. Yo no dudo que a él le encantaría, antes de las elecciones, hacer una entrada triunfal en Caracas, como el libertador, el nuevo libertador de Venezuela. Eso a él le encantaría. Tampoco dudo que a él le encantaría ser visto como el presidente que finalmente logró liberar a Cuba del yugo de la familia Castro y del castrocomunismo. Obviamente que a mí me encantarían ambas cosas. A mí me encantaría una Cuba libre sin que no fuera una dictadura, y me encantaría para mi país una democracia en la que no hubiera el régimen criminal, la dictadura criminal que ahora sufre mi país. Eso me encantaría. Sin embargo, soy realista. Yo vivo en Washington, y en los círculos en los que yo me muevo, con respecto al tema militar, en el Pentágono, te repito, los generales y los war planners, los que planean estas cosas, no tienen, o sea, ¿cómo? Eso se dice fácil, ¿verdad? Entrar a Venezuela y liberarla. Bueno, ¿cómo lo haces? Y después, lo primero que ocurre si entras y tienes éxito es que tienes que alimentar a 30 millones de personas famélicas y sin medicinas y sin comida, y eso te toca a ti, ¿no? Como nueva potencia que ocupa. Lo mismo se dice fácil, ¿no? Entra y toma y conquista Cuba. ¿Cómo lo haces? ¿Una invasión? ¿Cómo lo haces? Y para No, eso bueno, sí, los militares, no, el Pentágono no está alineado con esas ideas, porque ellos tienen los números, tienen los detalles, tienen las especificidades de lo difícil que es esto. Claro que lo puede hacer, esta es una potencia militar que lo podría hacer, pero a unos costos y unas incertidumbres inmensas. no, a mí me llamó la atención con Cuba más bien el enorme retroceso que significó Trump respecto de Obama en el avance para dar el paso siguiente allá. De hecho, volvió a cerrar toda la nomenclatura cuando se estaba en un proceso de apertura, y todo esto olía a ser una medida más bien egocéntrica y electoral interna que querer terminar con eso. Pero para pasarnos a Venezuela, ¿no podría, tú descartas que Estados Unidos pudiera también operar a través de Colombia, por ejemplo, por esa frontera? O sea, que en una frontera que vive tan caliente y que se ha calentado todavía más en los últimos años por múltiples tráficos. Acordémonos que Guaidó, incluso cuando cruza, atraviesa con los rastrojos, todo se enrarece. Iván Márquez, que era de la FARC, termina yéndose a Venezuela. O sea, hay acá un tráfico minero, narcotraficante, filoguerrillero, en fin. ¿No podría estarse también gestando ahí, de alguna manera, algún tipo de intervención? Y bueno, y acabamos de ver un incidente patético Sí, que intentó ser eso, ¿no? Donde un ex general chavista, refugiado y narcotraficante, de paso, refugiado en Colombia, estaba financiando a una banda de pobres diablos, diciendo que iban a invadir a Venezuela bueno, etcétera. Yo repito, yo no tengo dudas que a Trump le encantaría antes de las elecciones tener un gran gesto que le gane votos y que le permita llegar de nuevo a la Casa Blanca. Sus asesores también le están explicando que eso no es garantizado. Eso, o sea, porque la idea ahora de quienes aceptan que no es posible una invasión militar a la antigua, como pasó en Irak o algo así, que tú sabes, decenas de miles de marines desembarcan en Venezuela para liberarla de este dictador. Ahora finalmente se ha aceptado que ese no es un modelo que es plausible ni viable, y entonces están hablando mucho de operaciones especiales, de ataques cibernéticos, etcétera, etcétera, para terminar de salir del gobierno. Ahora, de nuevo, lo han intentado y probablemente lo siguen intentando, pero tú no ves una estrategia deliberada, sistemática,
que incluya a otros factores. O sea, ir adelante en este sentido, sin el apoyo del Congreso, que puede cruzar líneas que son constitucionalmente inaceptables, ¿no? Ahora, él lo puede intentar. Yo no descarto que Trump haga algún intento, pero le puede salir muy mal. Y puede, en vez de añadir, en vez de ayudarlo a ir a la Casa Blanca, lo aleja. Porque uno de los problemas que ahora él tiene es el tema de la ineptitud con respecto a la pandemia. La gente tiene un apetito inmenso por más competencia, por más eficacia en la lucha contra la pandemia. Y entonces, bueno, si él hace este intento en Venezuela y fracasa, pues es un ejemplo más de la ineptitud de su administración, ¿no? ¿Sería malo para América Latina la reelección de Trump? Yo creo que es malo para el mundo, es malo para Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es una superpotencia desequilibrada, de la cual él es una manifestación. Estados Unidos está desequilibrada socialmente, tiene niveles de desigualdad inaceptable. El ideal de que la gente pueda tener educación, salud y habitación, una vivienda propia, que era el sueño americano, se ha desvanecido. El 50% de la población dice no tener ahorros, sino de 2 semanas y media de su sueldo. El sistema de salud, que es el más caro del mundo, gasta 17,5% del PIB, no logra hacer las pruebas y los exámenes de la pandemia. En fin, todo lo que sabemos, ¿no? Es una superpotencia desequilibrada. Y hay que reequilibrarla. Yo no creo que Joe Biden sea el gran artífice de esto, pero es el que permite una transición a otra cosa. Porque si Trump es reelecto, yo creo que vamos a vivir una profundización de las tendencias malignas que hemos estado viendo hasta ahora. O sea, esto no es un tema ya de América Latina, no es un tema partidario entre si uno es republicano o demócrata, si uno es proamericano o antiamericano. Creo que al mundo se le juega mucho si no tiene a un Estados Unidos respetado, a un Estados Unidos que lidera a otros países, un Estados Unidos que en vez de salir de los acuerdos mundiales para luchar contra el cambio climático, los lidera y mueve eso hacia adelante. Es un país que fortalece las instituciones internacionales. Todo eso es muy importante, todo es muy remoto para la gente de a pie, pero todas estas son cosas muy importantes que Trump ha venido desvencijando. ¿Tú le temes a una mayor preeminencia de China por sobre los Estados Unidos en los equilibrios mundiales? Mira, fíjate que en Chile, por ejemplo, ya no sabemos quién es el embajador norteamericano, pero vemos todo el tiempo en la prensa a Chu Bu, que es el embajador chino. Dejó de sonar toda referencia interna, o sea, la embajada norteamericana está muda y curiosamente la embajada china habla por las editoriales de los principales medios. Y eso no es solo en Chile, ¿no? Una de las grandes sorpresas de los estudiosos de este tema es que los que estudian la geopolítica están muy sorprendidos de cómo este país, Estados Unidos, cede poder a cambio de nada. Estados Unidos ha estado cediendo poder, saliéndose, creando vacíos que inmediatamente son llenados por otros, notablemente por China y por Rusia, ¿no? Y Trump ha seguido en el desmantelamiento de lo que era el rol de Estados Unidos en el mundo, que habrá que reconstruir. Entonces, sí, es muy importante y China sí va a tener un rol. Hoy mismo, mientras estamos hablando, acaba de salir la lista de las 500 empresas más grandes del mundo. De esas, la más grande del mundo es Walmart, una empresa de distribución de comercio en Estados Unidos, pero las otras 4 son chinas, todas. Y por primera vez en la historia de esa lista hay más empresas basadas en China que en Estados Unidos, entre las empresas más grandes del mundo. Entonces eso te da un indicador y bueno, y eso forma parte de una conversación también muy importante que hay sobre la relación bilateral más importante del mundo, que es la que existe entre Estados Unidos y China. Oye, Moisés, lleguemos a tu país, que también ha sido, tu país Venezuela, que también ha sido tema, antes de la pandemia, era tema de política interna prácticamente en Chile. De hecho, Sebastián Piñera viajó a Cúcuta.
prácticamente, digamos, en un acto que bordeaba el entrar en las políticas internas venezolanas, digamos. ¿Cómo ves hoy día la situación durante la pandemia? Todo indica que aprovechó Maduro de avanzar fuertemente y tomar el control de los partidos opositores, los ha dejado bastante neutralizados, los intervino, digamos. ¿Cómo sigue esto? Con una agudización de la dictadura, de la represión, es muy fácil criticar a la oposición en Venezuela, fragmentada, muchas veces dividida por razones de egos y de vanidades, incompetente a veces, etcétera. Pero son heroicos, han sido heroicos. Esta gente que es sistemáticamente perseguida, torturada, encarcelada, les encarcelan a los familiares. Los padres ven cómo sus hijos son torturados. En fin, la tortura forma parte ahora del léxico en Venezuela y eso el mundo no lo ve, ¿no? Con suficiente claridad. ¿Cómo sigue esto? Con dos cosas, con una pandemia completamente fuera de control, con unos números escondidos, o sea, no se conocen los números, pero es obvio que el sistema de salud de Venezuela, que estaba colapsado antes, que se habían robado hasta los bombillos en los hospitales, ahora no puede atender las nuevas necesidades producto de la pandemia. Y no hay dinero. La esencia del cuento de Venezuela es que son dos. Una, la presencia cubana, que no se puede hablar de Venezuela sin saber que es un país ocupado por los cubanos. Y esto no es gran teoría de la conspiración, estos son hechos fácilmente demostrables y verificables. Y lo otro es que no hay dinero. Este es un país que no produce nada. Mira, en el año 2012 Venezuela exportó en productos petroleros y otros 65 mil millones de dólares. 65 mil millones de dólares. Este año va a exportar algo así como 3 o 4 mil millones de dólares. Que son los que es de donde sale el dinero para importar comida y medicinas y partes de repuestos para máquinas, etcétera, que es indispensable. O sea, no es un país viable, no es económicamente viable, no tiene dinero para medicar, atender a las necesidades médicas, más sanitarias de su población, no tiene dinero para darle comida a su población, no tiene dinero para poner gasolinas, hay fallas y constantes, hay desabastecimiento de gasolina en el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo lo veo yo ir hacia adelante? Bueno, los veo a ambos, veo a tanto el gobierno de Guaidó está allí y veo también el de Maduro allí, ¿no? Es una coexistencia incómoda, trágica, difícil, en los cuales el rol del mundo es muy importante, ¿no? Va a ser muy difícil que Venezuela salga de su situación si no hay un arreglo entre las grandes potencias, que son las que determinan muchas de las cosas. Tiene que sentarse en la mesa Estados Unidos con China y con Rusia. Y decidir qué le van a decir a Cuba que haga, qué le van a decir a los venezolanos y es que quieren a cambio. Inevitablemente Estados Unidos, independientemente de quién sea el presidente, va a tener que sentarse con Rusia y con China a preguntarles qué hace falta para que ellos ayuden a estabilizar a Venezuela. Pero mientras tanto es un Estado fallido, un Estado ocupado y un Estado criminalizado. Pero Moisés, a ver, yo sin ánimo de criticar a la oposición, sino de analizarla. Yo el año pasado fui unas cuantas veces a tu país en los tiempos en que Guaidó se asumió como presidente, me olvidé el apellido, y en que se agudizaron las movilizaciones sociales, pero me llamaban la atención dos cosas, y que al día de hoy me la siguen llamando y tú una de las cuales me la ratificas. Una era que el esfuerzo para hablarle al exterior era quizás hasta más grande que para el interior. Era una política que se hacía mucho en embajadas. Personajes políticos importantes era el embajador de Francia, personajes políticos importantes se supone era el embajador de España, pero la oposición se mantenía recluida en Altamira. Parecía que la oposición se conformara con hacer un llamado que todos debían escuchar, pero no tenía, como nosotros hicimos para combatir a la dictadura en Chile,
organizaciones en las universidades, en los barrios, en las iglesias, o sea, no se le veía un trabajo territorial activo. Y veo que con el paso del tiempo, alguien como Guaidó, de alguna manera, todo eso que en algún momento tuvo mucha energía, hoy día se encuentra enteramente opacado, asfixiado. Y pareciera que sigue estando la esperanza, lo entiendo de lo que tú mismo dices, de una acción internacional. ¿Se puede confiar en una acción internacional para liberar a un país de una dictadura? Las demostraciones que tenemos cerca son que no es una buena estrategia. En Chile lo hicimos los chilenos. En Cuba no lo han hecho los cubanos. El cargo más peligroso que hay hoy en día en Venezuela es ser asistente de Juan Guaidó, el presidente encargado. Todo el tiempo esos son jóvenes, son muchachos jóvenes, jóvenes profesionales, jóvenes idealistas, que están tratando de construir esa base territorial, esa estructura organizacional de movilizar a la gente, etc. Son sistemas, y aquí hay tecnologías de represión cubanas. Los cubanos en 60 años han aprendido bien cómo hacer para que la sociedad no se les ocurra derrocarlos. Todo lo que manejan el aparato de hacer mitines, se llevan presos a los tipos que se encargan del sonido y del video, de las luces de los eventos. Te repito, están secuestrando y torturando a los que forman parte de ese liderazgo. Entonces, sí, claro que hay que construir una red de apoyos y de activistas, y la hay. Cuando Guaidó sale a las calles, tú lo ves que el pueblo, ellos tienen una organización que lo rodea y que lo apoya. ¿Ha venido eso declinando? Sí, claro que sí. Claro que sí. La gente está desesperada, la gente está desilusionada porque le habían prometido que iba a cesar la usurpación, que iba a haber elecciones y un gobierno de transición y después elecciones libres. Eso no ocurrió. Guaidó ha perdido atractivo, ha estado demasiado, no ha cumplido. Entonces, por supuesto, toda esa lista de críticas ocurre, es válida, es correcta, pero no perdamos de vista. Esto no es equivalente, esto no es que hay un gobierno malo que tiene una oposición buena, esto no es así. Esto es que hay una potencia extranjera que ha tomado y es copartícipe del gobierno dictatorial, militarizado, narcotraficante de Venezuela, que está siendo enfrentada por un grupo precario de jóvenes idealistas, héroes, a quienes están siendo maltratados, torturados y perseguidos y exiliados, ellos y sus familiares. Entonces ahí es esa dimensión, o sea, lo que quiero decir es que es muy sencillo desdeñar y criticar a la oposición venezolana y se merecen muchas de las críticas porque han cometido torpezas constantes. Pero entendamos de qué estamos hablando y cuáles son las circunstancias que definen en las que tiene que operar esta oposición. Moisés, nos queda poco rato. Dejando a un lado el caso venezolano, ¿qué países de América Latina post pandemia todavía somos los protagonistas del mundo como continentes en esta pandemia? Tenemos números todavía crecientes. En Chile ya vamos más a la baja, pero en casi todos los otros países del continente sigue una curva ascendente. ¿Cuáles son los países que a ti más te preocuparía? Aislemos Venezuela. Que me preocuparían por su situación económica. Por situación económica, pero también diría yo que se mezcla cada vez más con la estabilidad política, ¿no? O sea, cuesta hoy día volverla una. Y estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, acaba de ser detenido Uribe, la polarización, si es que nosotros los chilenos decimos que estamos polarizados, en Colombia saca chispas. ¿Cuáles son los lugares que ves con verdadera preocupación? En Bolivia están cortando las carreteras, hay un conflicto muy arduo. No es posible contestar esa pregunta sin ir directamente a los países, dos países que son más de la mitad de América Latina, que son México y Brasil. México y Brasil son la mitad de la economía o más de la economía de América Latina, son el territorio, la población, etc. Y ambos están siendo presididos por presidentes incompetentes. Han demostrado una ineptitud insólita, tanto López Obrador como Bolsonaro.
independientemente de sus excesos verbales y sus estilos personales y la idea de que López Obrador salió en cámara diciendo que no necesitaba ninguna medicación porque lo protegían los amuletos. Bolsonaro salió en televisión diciendo, bueno, ¿y qué quieren? ¿Que yo sea el enterrador? ¿Qué quieren que haga? Sí, se está muriendo gente. ¿Qué quieren que yo haga? Bueno, es ese tipo de cosas, pero mucho más grave, mucho más profundo es lo que está pasando con la fuga de capital, es lo que está pasando con el endeudamiento, con la falta de recursos. América Latina va a tener una crisis fiscal y una crisis de deuda extraordinaria. Yo sí creo que estamos comenzando un periodo de por unos cuantos años muy, muy duro, inédito. Vamos a estar viendo cosas inéditas en la economía. Vamos a estar viendo dificultades sociales. Yo creo que se va a exacerbar la desigualdad. Yo creo que esa clase media que nació y logró salir de la pobreza a finales de los 90 y a comienzos de este siglo, un porcentaje gigante de esta nueva clase media va a caer otra vez en condiciones de pobreza crítica. Y de nuevo, tengo mucho miedo de que quien pague las consecuencias de esto no son primero la gente y los más vulnerables, pero después las democracias. Yo sí creo que las democracias de América Latina están en peligro y que es deber de todos nosotros a nuestro nivel y como podamos defenderlas más de las que las defendemos. En ese contexto, ¿cómo ves a Chile? ¿Cómo ves a Chile en el contexto de las democracias en América Latina? El fenómeno que tú dices de las clases medias, yo creo que en Chile es paradigmático. O sea, este es un país en el que apareció como nunca en nuestra historia unas clases medias que ascendieron de la pobreza y que, producto de esta crisis, van a verse en riesgo. ¿Cómo ves a Chile en este contexto? ¿Es un país con posibilidades privilegiadas de salir adelante? ¿Es un país que arriesga más que los otros? ¿Es un país, cómo lo vas viendo? Es un país que se autoflagela mucho. Es un país, yo tengo años viajando regularmente y en mis charlas siempre, y converso con todo el mundo. Cuando voy a Chile tengo el privilegio de ser amigo de muchas personas de diferentes espacios sociales y políticos. Y siempre me asombra lo duros que son consigo mismos, lo autoflagelantes que son. Y lo he dicho públicamente varias veces. Pero al mismo tiempo admiro y los chilenos han demostrado tener unas capacidades de innovación, de gestión, de desarrollo. Ojalá que el resto de América Latina los tuviera. En ese sentido, Chile sigue estando por delante de América Latina en muchísimos aspectos. Ahora, estoy muy consciente de lo que está sucediendo en Chile, estoy muy consciente no solo de la polarización, sino que de las manifestaciones institucionales ya de esa polarización. Y yo me imagino lo difícil que va a ser discutir una constitución o cambios y reformas importantes en un ambiente tan sesgado, tan polarizado, tan tóxico como el que hay ahora, ¿no? Pero yo creo que si los chilenos lo pudieron hacer antes, lo pueden hacer ahora. O sea, tú ves también, ves en el proceso constituyente una posibilidad virtuosa de llevar adelante un arreglo por vías institucionales en una comunidad que está en un momento de dispersión. Lo que pasa es que mi respuesta es sí, pero me da mucho miedo porque veo que está cambiando. He visto actitudes muy irresponsables de algunos de los líderes de partidos, algunos partidos pequeños. Aquí hace falta crear coaliciones que sean capaces de gobernar, crear coaliciones de gente inclusive que no se soporta, ¿no? Pero es muy importante la unidad. La unidad, si Chile quiere volver a ser el Chile de futuro, el Chile con esperanzas, el Chile que se desempeña a mejor nivel que el resto de América Latina y que mejora la salud y mejora los niveles de ingresos de una gran mayoría de los chilenos, tiene que haber más unidad, y la unidad no puede ser simplemente un eslogan y un desiderato que después se traiciona ese mismo día. Hay que hacer esfuerzos por la unidad, y la unidad no es gratis. La unidad requiere
y exige a veces que uno haga concesiones muy duras de tragar, pero sin unidad Chile no sale. Moisés Naím, muchas gracias por esta conversación, ha sido un gran gusto, ¿eh? Gracias Chao. a ti, fue un placer. Hasta luego. Nuestros agradecimientos al entrevistador, quien hizo una magnífica entrevista, a don Patricio Fernández, y por cierto a nuestros socios de siempre, la Universidad Adolfo Ibáñez y el diario La Tercera.